Que expliquen legisladores su voto por la reforma fiscal. Sin dar razones, los legisladores de Chihuahua votaron con toda la disciplina partidaria que les caracteriza y ahora deben regresar a explicar su voto de desacuerdo con el IVA diferenciado en la frontera, y el cual va a ser el efecto que va a tener en la industria maquiladora, expresó el líder nacional de Coparmex, Juan Pablo Castañón. El empresario manifestó respecto a la aprobación por la Cámara de Senadores de la reforma fiscal que los empresarios organizados de Coparmex, al igual que otras cámaras empresariales, utilizan todos los medios legales y posibles para defender la plantilla laboral del país con el apoyo de los trabajadores. Dentro del marco de la Asamblea Anual de Coparmex Chihuahua, donde se reeligió por un año más al actual presidente Ignacio Manjarres Ayub, el líder nacional de la Confederación Empresarial, Juan Pablo Castañón, expresó el desacuerdo de todos los integrantes del organismo por aprobación de la reforma fiscal. Juan Pablo Castañón manifestó que al hablar de empresas no solamente se trata de empresarios, porque no existen empresas sin trabajadores. Por tanto, el costo del país se eleva de una manera sustancial con una iniciativa fiscal que grava la generación de empleo al disminuir la deducibilidad de las prestaciones sociales, es decir, los bonos de asistencia, puntualidad, productividad, los vales de ayuda para despensa, toda esta gama de beneficios que en la conversación trabajadores y empresarios han venido evolucionando para el beneficio de las familias de los trabajadores. Pues así está la información. Que expliquen los legisladores su voto por la reforma fiscal. Quien habló en torno a esto, el líder nacional de Coparmex, Juan Pablo Castañón, manifiesta pues que pudiera haber alguna repercusión para la industria maquiladora en la frontera con esto del IVA, situación que también tendría que explicarse porque tampoco lo entendemos. Tal vez él no entiende a los legisladores por qué aprobaron esto, pero tampoco se entiende por parte del común de los ciudadanos por qué él ha asumido una postura de defensa a la maquiladora en el terreno del IVA, en la homologación del IVA. Pues yo no entiendo esa parte, todavía no lo entiendo, soy uno de los que se declara totalmente desatendido en eso, porque no entiendo por qué hay manifestación del sector empresarial en Ciudad Juárez. Porque sí es cierto, ahora van a tener que pagar IVA en los servicios que ellos obtengan o productos que ellos obtengan, van a pagar un IVA de 16%, pero también en los productos que ellos van a tener oportunidad de cobrar, van a cobrar también IVA, el 16% también, entonces... Es compensatoria una cosa con la otra. Así lo entiendo yo, pero ellos no. Entonces yo me digo, ¿por qué no lo entienden así? Pues en el caso de los empresarios, el IVA, si tuviera una organización de ciudadanos comunes y corrientes y dijeran, ¿saben qué? Pues es que ahora los zapatos me cuestan más, porque ya no me cuestan 11% de IVA, me cuestan 16%, lo entendería, porque el ciudadano no tiene manera de volver a obtener recuperación de IVA, no hay manera de cobrar IVA por parte del ciudadano, porque es el consumidor final. Pero la maquiladora es una industria, una empresa intermedia que tanto paga IVA como cobra IVA o recibe IVA, por decirlo de una mejor manera. No lo entiendo, pero pues ahí está, es el presidente de Coparmex a nivel nacional, así que pues debe ser una persona muy pensante, muy definida, y en ese sentido pues quisiera que ojalá y extienda también él una explicación de por qué su postura. Lo decíamos ayer, es que necesitamos, nosotros los de a pie, necesitamos que nos expliquen con peras y con manzanas, así claramente, mire, esto le va a usted a significar un problema por esto y esto, y a lo mejor lo entendemos como consumidores finales por ese pronóstico, ingeniero, que hace usted o esa declaración en cuanto a que, bueno, finalmente somos los consumidores los que pagamos los platos rotos o quienes pagamos, en todo caso, los impuestos en el porcentaje que quiera ponerle. Le digo, sin embargo, bueno, pues sigue pendiente esa situación, ¿no? Que nos expliquen así claramente los motivos, porque en el caso de las empresas, como bien lo menciona, pues finalmente se la vienen cobrando al consumidor final. Es como si yo me dedico a la venta de cosméticos, por ejemplo, si a mí quien me surte me vende el lápiz labial más caro, 10 pesos más caro, pues obviamente que yo voy a reflejar ese aumento en quien me lo compra, en mi cliente. Entonces a mí no tiene por qué afectarme en lo más mínimo. Digo, me imagino que una cosa así, un ejemplo así, debieran de darnos, digo, para entenderlo mejor. Definitivamente, porque si no me lo explican bien, entonces yo voy a pensar que es una postura que tiene Coparmex. Y si tiene esa postura Coparmex Nacional, voy a pensar que es porque como que tiene una tendencia partidista a ir en contra de la propuesta, porque se le adjudica la propuesta al señor Enrique Peña Nieto. Y yo creo que esa parte, estoy completamente seguro, estoy cierto de que es lo que más daño le hace al país, asumir posturas tanto por quienes aprueban una reforma
que dicen, bueno, yo la voy a aprobar porque considero que tengo que defender mi partido sin meditarla, como también con aquellos que la desestiman, porque también quienes la desestiman sin análisis, pues se convierten exactamente igual, es el otro extremo, el no razonar las condiciones. Yo coincido con la gente que ha dicho que la reforma fiscal es remendada, parchada, que no es integral. Estoy totalmente consistente. Pero debería hacerse un análisis y hacer propuestas y decir, bueno, a lo mejor no es lo más conveniente homologar el IVA en la frontera, pero tenemos esta alternativa que es mucho más consistente. Y no hubo ninguna propuesta. Lo que he visto y lo que se observa a nivel nacional es que hay una desestimación de todo lo que proponga el presidente de los mexicanos, Enrique Peña Nieto. Y no quisiera creer que Coparmex esté asumiendo una postura partidista. Sin embargo, tampoco veo a los que se supone en teoría o partidistamente hablando, digo, porque si se trata de asuntos políticos, pues debieran de asumir el papel y salir a defender al presidente de la República, y me refiero evidentemente a los senadores y a los diputados del Partido Revolucionario Institucional, exponer sus motivos del por qué esta reforma es positiva para el país. Hay algunos que sí lo han explicado, hay algunos que lo han mencionado, pero no de manera precisa, no lo han hecho de manera eficiente. Y me parece que esto sí se tiene que hacer. La reforma fiscal salió como una consecuencia. La intención era IVA a alimentos y medicinas, parejo en toda la República. Exacto. Pero no fue posible. ¿Por qué? Porque entonces sí rechazaron. No, ¿sabes el costo político que hay detrás de esto? Ahí está el problema, costo político. Hay una situación. Se menciona la homologación del IVA en la frontera, pues prácticamente era un paraíso fiscal, la frontera. Por eso se anclaron muchas maquiladoras en toda la franja fronteriza norte del país. Y prácticamente pues es la base de la economía de las fronteras, o así lo ha sido en los últimos, ¿qué? 30, 40 años aproximadamente, donde pues la franja fronteriza vino a darle actividad económica a una ciudad fronteriza, le dio movimiento de circulante, le dio empleo, generó cualquier cantidad de cosas. Cosas positivas porque a final de cuentas la mayoría de los mexicanos con una base de estudios prácticamente rebasando la secundaria y quizá muchos nada más con preparatoria, pues encontraban una fuente de trabajo que les ofrecía un ingreso fijo, les ofrece las prestaciones de obtener una vivienda, les ofrece las prestaciones de tener vales de despensa, y lo que gane prácticamente la gente que trabaja en maquila, bueno, pues se le queda totalmente libre y te haces de tu casa, te haces de la comida, que es básico, con los vales de despensa, que estos son vales de puntualidad, y, y pues tienes trabajo, tienes dónde vivir y tienes que comer. Cumples con las necesidades básicas de cualquier ser humano. Entonces, ya lo que te paguen, pues te queda un poquito libre como que para pensar hacer otras cosas. Este es el modelo maquilador. Sin embargo, se ha venido desgastando por la oferta de empleos mejor remunerados, el tener un nivel de vida un poquito más digno, no digo que es indigno, pero un poquito más alto, yo creo que es la palabra correcta. Entonces esto ha venido generando a lo largo de toda la frontera norte de México la cuestión maquiladora. Ahora, ese paraíso fiscal, porque no es otra cosa, no más que un paraíso fiscal, a eso me refiero. ¿Qué es paraíso fiscal? Bueno, pues que les condonan o llegan a ciertos arreglos de por venir a establecerse en México, pues no vas a pagar impuesto acá, no vas a pagar impuesto acá, te vas a ubicar aquí, no te vamos a cobrar predial, en fin, todo lo que conlleva un paraíso fiscal. Entonces por eso estaban las maquiladoras en la franja fronteriza. Viene y les pega la inseguridad y muchas de las maquiladoras, bueno, pues optan por retirarse. O bien no les satisface la calidad que se está manejando, o viene la crisis en Estados Unidos y las maquiladoras se empiezan a retirar y buscan irse a donde les ofrezcan más cosas, el costo de producción menor, el caso de China. Y bueno, pues se van a China, ¿por qué? Porque allá las condiciones de trabajo son más, vamos, allá en China no les ofrecen los que le ofrecen aquí a los trabajadores en México, la mano de obra es más barata, les sale más barato producir allá en China. Entonces viene y se homologa el 15% en la zona fronteriza
y pues por ahí también pues les va a pegar y les va a pegar mucho. ¿Qué es lo que tienen miedo? A las maquiladoras que están establecidas, que digan, ¿saben qué? Yo no puedo, yo no le entro así, ahí están, muchas gracias por su hospedaje estos 40 años, y pues yo le voy a buscar a otro lado. Yo creo que eso es lo que le están sacando de que el homologar el IVA, el 16%. Cierto es, el IVA nada más se traslada, ¿no? Se traslada de un lado a otro, pero pues ellos no están trasladando absolutamente nada. Y la verdad es que ahora pues no dan un argumento válido de decir, es que nos va a ir muy mal a todos. Yo creo que no podemos generalizar. Yo creo que una reforma no nos puede ir tan mal a todos. Tiene que haber cosas buenas. Y como bien menciona Israel, los diputados y senadores priistas no han tenido la claridad para explicar las bondades de esta reforma hacendaria parchada. Muy cierto, muy parchada, pero también hay que ser muy realistas que ni todos los diputados saben lo que aprueban a fondo, ni todos los senadores desafortunadamente tienen pleno conocimiento de lo que están aprobando. Y si dan entrevistas y si dan explicaciones a medias porque no le entienden, porque están como nosotros, que de repente dice, pues es que nomás escuchamos lo malo, lo malo, lo malo, lo malo, y lo estamos escuchando del poder empresarial, que al final de cuentas son gente que tiene sus negocios establecidos y que están a favor de que esta reforma no es la más eh, útil para el país, se sienten afectados el mundo empresarial. Entonces, no hay nadie que venga y nos explique correctamente, miren, estos van a ser los beneficios. Cierto, va a haber cosas negativas, pero se van a sobrepesar con esto. En fin, nada más escuchamos lo malo y de lo bueno, pues lo escuchamos más o menos y hasta reborujadón, si lo ponemos en ese contexto. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa con la reforma fiscal y la homologación del IVA en la franja fronteriza norte. Pues las reacciones ahí están, se han dejado sentir y van a continuar, sin duda alguna va a estar presente este tipo de situación. Pero vamos a escuchar al señor Jesús Galaviz Márquez, que está en la línea telefónica 20893. Señor Jesús Galaviz Márquez, buenos días, adelante por favor. Buenos días. Pues para empezar ya me quitó lo principal que yo iba a decir de las palabras que usted dijo. Pero quiero decirle que los senadores y diputados, la mayoría de ellos nomás están sentados sin saber qué responder. Están nomás porque los partidos políticos los han llevado ahí, pero la realidad, para que le expliquen una cosa como la que usted está mencionando, eso no va a suceder nunca, porque los intereses de los partidos y los intereses de ellos son muchos. El pueblo bajo, a nosotros, el pueblo que los tenemos ahí pagándole sus lujos, sus todo, y aparte de lo que se roban muchos, somos nosotros el pueblo. Y por eso es que a nosotros no les interesa. A ellos les interesa estar ahí sentados y se pelean y se agarran y como que, pero por no soltar el hueso, por estar ahí aplastados nomás, y la mayoría de ellos no saben a qué los llevan ahí a ese lugar. Son muy pocos las personas que realmente están desempeñando un trabajo que sea digno de ellos. La mayoría nomás van porque el partido, mi partido sagrado, me los ha llevado y me lo impiden que ahí esté, pero sin saber a qué. Nomás a robar, algunos lo han hecho y otros van con toda la intención de servir, pero son los menos. Entonces eso que ustedes están queriendo escuchar, de que se les explique, óigamelo muy bien, que no va a suceder nunca en la vida, porque los intereses son muchos y vivir honradamente está muy difícil. Muchas gracias y hasta luego. Muchísimas gracias, le agradezco muchísimo. Hasta pronto. Gracias al señor Jesús Galaviz Márquez, que nos comenta precisamente sobre el tema de lo que tiene que ver con el IVA, de los impuestos y el trabajo legislativo.